Andate para arriba ya, no ahora. Hola, muy buenas noches. Hoy día vamos a revisar entonces el módulo 3 de acciones publicitarias en medios digitales y vamos a ver particularmente la programación y los costos de un plan de medios, de cómo los conceptos de la programación nos ayudan, por supuesto, a programar, como dice la palabra, nos ayudan a planificar y a tener un mejor resultado en nuestra campaña publicitaria. Vamos a revisar entonces los conceptos. Importante que nosotros como profesionales del área de las comunicaciones manejemos un mismo idioma. Así que es súper importante que los conceptos los tengamos muy arraigados en nuestro vocabulario, tengamos claros eh,
que estos conceptos no solamente son conceptos verbales, sino que son palabras que uno utiliza en el medio, que uno utiliza cuando trabaja en una campaña publicitaria, cuando trabaja con el community manager de la mano, cuando trabaja con el periodista de la mano, con el relacionador público, ¿cierto? Y por supuesto también con la gerencia comercial, el jefe de marketing, el encargado comercial, ¿cierto? Manejar todos el mismo idioma, y para eso es necesario que tengamos los conceptos claros de cómo llevar a cabo un plan de medios. También vamos a ver algo de costos, vamos a ver las publicidades estas que son un poco más orgánicas, ¿cierto? Que nos regalan los medios digitales a través de las redes sociales, vamos a ver las pagadas también, y vamos a revisar en el cierre unos ejemplos que traje de lo que hemos trabajado, de lo que he trabajado yo, particularmente en turismo, ¿ya? Para que ustedes conozcan lo que yo he hecho, lo que hemos llevado a cabo como campaña y cómo lo hemos llevado a cabo, ¿ya? Vamos a recordar entonces un poquitito qué es lo que es el plan de medio y por qué es importante para nosotros los publicistas, porque nos ayuda entonces a entender y a conocer cuáles son los medios que vamos a utilizar, eh, qué acción comunicacional vamos a llevar a cabo y particularmente para qué marca, para qué producto, para qué servicio, porque no para todos los productos y servicios tenemos el mismo plan comunicacional, ¿cierto? De hecho, yo les traigo un ejemplo de turismo que es completamente distinto a un producto, ¿cierto? A una marca. En particular, porque el turismo es amplio, diverso, virtuoso en toda su área, entonces es completamente distinto a lo que me imagino que ustedes han visto hasta el día de hoy. Por eso es importante que lo revisemos, que les cuente yo de qué se trata y cómo nosotros en esta área la trabajamos. Hay que tener en cuenta que hoy en día están apareciendo nuevos medios de comunicación, todos los días. Es muy exagerado, pero efectivamente estamos en un constante cambio, estamos cada vez más globalizados, los medios de comunicación están a la vanguardia, ¿cierto? Y todos los días vemos cosas nuevas. Por lo tanto, en cualquier momento va a venir un cambio, quizás va a revolucionar toda la industria digital, toda la industria de medios digitales, y nosotros como comunicadores tenemos que estar, por cierto, muy atentos a estos cambios que están apareciendo y que hoy en día son tremendos medios de comunicación, tremendos canales por los cuales nosotros podemos comunicar nuestro producto o servicio. Y si no estamos a la vanguardia, obviamente quedamos un poco atrás, quedamos un poco alejados, y también podemos perder clientes por el simple hecho de no conocer estos medios de comunicación nuevos que están apareciendo, ¿cierto? Y también, por supuesto, no incorporar estos nuevos medios de comunicación en nuestro plan de medios puede ser la gran diferencia entre la contratación y no contratación de este publicista o de esta agencia de publicidad que está postulando o está presentando su idea de campaña comunicacional al cliente, ¿cierto? Por cierto que una buena planificación de medios, ya sea en medios digitales o tradicionales, también depende no solo de una buena planificación, de un buen equipo, sino que también depende de el tipo de mensaje que nosotros queremos entregar. Si nosotros vamos a utilizar un mensaje un poco más tradicional, queremos llegar a un target más tradicional también, obviamente nuestro mensaje también tiene que ser por medios más tradicionales. Pero si nosotros queremos llegar a un segmento más determinado, mucho más digitalizado también, más moderno también, la creatividad obviamente tiene que ser parte de nuestro mensaje que queremos comunicar. Por eso todo está unido, y conociendo bien a nuestro cliente, conociendo bien a nuestro producto, a nuestro servicio y por supuesto conociendo bien a nuestro target, vamos a identificar
una buena planificación, vamos a utilizar excelentes medios digitales y tradicionales para nuestra campaña. Por eso es importante que estos conceptos los tengamos claros, sepamos muy bien que el plan de medios en sí no es todo, pero sí es muy importante a la hora de comunicar. Y como yo les decía al principio, es muy importante que como comunicadores nosotros tengamos claros los conceptos y las definiciones para tener un mismo vocabulario, para que nos comuniquemos con todas las áreas tanto de la empresa a la que nosotros le estamos, al cliente al que nosotros le estamos haciendo este plan de medio, tengamos el mismo vocabulario, tengamos la misma sintonía con ese relacionador público, con ese community manager, con ese jefe de marketing, porque nosotros tenemos que comunicarnos de la misma manera, si no, estamos hablando lenguajes distintos. Y es por eso importante que ustedes lo estudien y comiencen a aplicar el lenguaje a lo diario que hacen ustedes, que se comuniquen con este lenguaje, que no es un lenguaje que es completamente distinto, pero sí hay conceptos que deben ser aplicados a la publicidad y que deben ser aplicados a los medios digitales. El primero de ellos es la afinidad. La afinidad tiene que ver con el porcentaje que se representa de la audiencia útil sobre los espectadores de ese medio en particular. Ese es el público afinidad, el público afinidad al que yo voy a llegar. Entonces, cuando hablamos de afinidad, nos referimos a ese público que es apto para recibir el mensaje, ¿cierto? Y para exponer nuestro mensaje, por supuesto, al que nosotros decimos, ok, vamos a ir directo a ellos porque ellos tienen afinidad con nuestro producto o servicio. Por lo tanto, a ellos yo voy a hacer llegar mi mensaje, ¿cierto? Porque lo dice la palabra, ¿quién es mi target que tiene más afinidad con mi mensaje que yo quiero entregar, ¿cierto? Otro de ellos es el alcance, que se refiere al número de personas del grupo objetivo que se expondrá a uno o más avisos de mi campaña. No es la afinidad, porque la afinidad ya vemos que es al grupo general al que yo quiero llegar, al que le voy a llegar directo con el mensaje, pero el alcance es más que eso. El alcance es a todo ese grupo objetivo, no solo al que va a llegar con la afinidad, sino que al que también chorrea para los lados. O sea, por ejemplo, si yo quiero llegar a una señora dueña de casa, mi alcance también va a ser la familia de esa dueña de casa, porque mi grupo objetivo es la dueña de casa, pero quienes lo rodean también pasan a ser el alcance porque también van a llegar, va a llegar el mensaje a esa casa, a esa dueña de casa, y la dueña de casa también puede transmitirlo o puede ser que vean el mensaje junto con ella, ¿cierto? Y el alcance efectivo son el grupo de personas que responden a esa publicidad. O sea, si yo quiero llegar a la afinidad de la dueña de casa, pero el alcance son todas las personas que la rodean, el alcance efectivo va a ser la dueña de casa si es que reacciona a esa publicidad o a ese estímulo. Entonces ahí ya tenemos tres definiciones importantes con las que tenemos que comenzar a trabajar. El alcance geográfico, yo me imagino que ustedes ya deben conocerlo, es el lugar donde, la zona geográfica donde está ubicado ese target, donde está ubicado ese grupo objetivo al que yo estoy haciendo mi mensaje, ¿cierto? La zona donde llega la influencia de un medio. En este caso, hoy en día, los medios digitales tienen la posibilidad de georreferenciar la locación de su grupo objetivo. Y hoy día, cuando uno contrata una publicidad en un medio digital, perfectamente puede decir, ok, yo quiero que las personas solo de Curicó, específicamente de 5 cuadras a la redonda de la plaza, vean este mensaje de este café que se está abriendo y que solamente llegue a esas personas. Se puede hacer. Hoy día los medios digitales nos permiten georreferenciar. Por eso, utilizar un alcance geográfico potente es súper importante para
una campaña, para un plan de medios efectivo y que tenga resultados positivos en mi campaña. Otro concepto importante tiene que ver con la frecuencia, que es el número de veces que cada persona se va a exponer a el mensaje, a la publicidad, al llamado, a la gráfica, ¿cierto? ¿Cuánto es el contacto que tiene esa persona? eh, en plan de medios es muy importante que los medios tengan el porcentaje o el número de frecuencia con el que son vistos sus anuncios, porque es la forma de vender también los espacios publicitarios. Por eso la frecuencia es súper importante para los medios cuando venden sus espacios publicitarios, porque es la forma también de decirle a los publicistas que van a estar contratando que el medio tiene una frecuencia alta de visualización y por lo tanto el costo que se está pagando por esa inversión es el correcto. En el fondo para eso es. Muchas veces hay medios de comunicación digitales que cobran bastante barato y que en el fondo para el cliente, wow, dice, contratémoslo, está barato, está bueno, pero resulta que la frecuencia es muy mala. Entonces estamos perdiendo dinero en haciendo una inversión innecesaria en un medio que no tiene una frecuencia alta. La frecuencia media es el número de veces que las personas del target interactúan con el medio. Cuando se habla de interacción, es los que le hacen el clic, los que llegan a un segundo nivel. No solamente son espectadores, sino que pasan a ser, más que observadores y espectadores, pasan a ser un poco más lead, que es un prospecto de cliente. Pasan a ser alguien que está interesado en el producto y que probablemente pueda seguir indagando y llegar a hacer finalmente la compra, ¿cierto? La grilla, que en la Real Academia Española está definida como un animal, que es un grillo, ¿cierto? Pero que también la define como un cuadro de muchos recuadros, muy similar a una carta GAN, ¿ya? Y que va a ser nuestra mejor amiga de aquí en adelante. Y espero que ustedes empiecen, cuando se hablen de plan de medios, siempre hablen de la grilla, hablen de la grilla comunicacional, la grilla de publicidad que se utiliza para diferentes tipos de medios. La grilla no es específicamente un cuadro con muchos rectángulos y cuadrados y que es una sabanilla gigante en Excel, que antiguamente se llamaba carta Gantt de medio, o plan de medios, eh, carta Gantt, porque también tenía diferentes nombres. No es eso simplemente, sino que puede tener diferentes variaciones según el cliente en el que estén trabajando. Yo les voy a mostrar un ejemplo de lo que nosotros hacíamos como grilla, pero el habitual de las grillas son una sabanilla gigante, que es un Excel, y que obviamente mantiene todo ordenado, los medios, mantiene las fechas de publicación, dónde van a ir los mensajes, en qué medio, ¿cierto? Y también pueden ir hasta los costos. Pero hay ejemplos que son distintos, que no son esas sabanillas gigantes, y yo quiero mostrárselos para que ustedes los conozcan y que tengan una alternativa también para presentarlo a sus clientes, ¿ya? Porque no todos los clientes les gustan esas sabanillas gigantes. En turismo, por lo menos, se utiliza muy poco, se utiliza más gráfica, se utiliza más estímulos un poco más visuales, y que me gustaría que los conocieran para que ustedes entiendan de que no todos los clientes lo aceptan de la misma manera. Ustedes pueden variar y pueden ser más creativos también al momento de presentar su propia grilla. Pero lo importante es que el contenido de la grilla sea entonces el calendario, las fechas donde va a estar publicada el plan de medio, y por supuesto también estén los medios, estén si son medios tradicionales o digitales, en qué momento también van a estar más enfocados los medios, en qué momento a lo mejor vamos a lanzar el teaser, luego vamos a hacer la campaña contundente, después vamos a hacer la campaña de recordación. Todo eso va dentro de la grilla.
El timing, como dice la palabra, es el tiempo, los tiempos que se dan dentro de la grilla. Se refiere entonces a la duración que es más apropiada para la campaña y que obviamente tiene directa relación con la eficiencia de la campaña y por supuesto con sus costos, su inversión, su rentabilidad, ¿cierto? El timing, nosotros lo usamos muchas veces para eventos, los timings de cuando empieza un evento, en qué momento entra en escena la productora, entra en escena. Se utiliza mucho en comunicación audiovisual, pero también se utiliza en la grilla cuando nosotros queremos enfocar dentro de la misma grilla enfocar la campaña en ciertos momentos, ¿cierto? Y lo vamos a ver más adelante con otros conceptos que están asociados al timing. La estrategia de medios es el proceso por el cual se decide la esencia de la idea que la empresa quiere transmitir, ¿cierto? Se encarga de seleccionar qué, cómo, cuándo y dónde se quiere comunicar el mensaje o el conjunto de todos los mensajes. Esta estrategia que viene creada desde la estrategia de marketing, ¿cierto? De la estrategia de publicidad, viene todo dentro de una estrategia que es mucho más grande y que nosotros luego de leerla, estudiarla, vivirla, hacemos y creamos esta estrategia de medios que nos va a permitir colocar los mejores medios, los más adecuados, insisto, para el producto y para el target. Conecta el producto con el target porque finalmente es donde yo voy a transmitir el mensaje, ¿cierto? La continuidad es el periodo de la campaña, el periodo de por cuánto tiempo vamos a tener esta campaña, la vamos a tener en un tiempo limitado, ¿cierto? Un par de semanas, vamos a estar 2 semanas, después paramos 2 semanas, volvemos 2 semanas. ¿Cuánto es la continuidad que va a tener esa campaña, ¿cierto? Eh, Muchas veces uno dice, ok, el periodo de continuidad de la campaña va a ser durante un año, pero vamos a tener ciertos periodos donde vamos a enfocarnos a una región, luego nos vamos a ir a otra región. En turismo es así también, sobre todo con las temporadas estivales, ¿cierto? Donde las temporadas invernales también son más fuertes y donde nos vamos adecuando un poco también a la geografía y al clima que nos va dando cada uno de los territorios. Las campañas en turismo son de forma continua durante un año, pero efectivamente tiene periodos que son un poco más fuertes. Como ya les había dicho, el target es nuestro público final al cual nosotros dirigimos los mensajes publicitarios. Esto pueden ser los consumidores finales o pueden ser los usuarios, eh, pero es fundamental conocerlos. Y vuelvo a retomar las clases anteriores donde yo les contaba de que nosotros tenemos que vivir el producto o servicio, tenemos que sentirnos consumidores. Hay publicistas que nos van a decir que no lo hagamos, o psicólogos que van a decir si tú vives y conoces el producto, quizás te vas a sesgar, pero para mi experiencia en el área turística, uno no se sesga, uno lo que hace es vivir el producto, saber cuáles son tus baches, saber cuáles son tus debilidades y por supuesto tus fortalezas. Y esas fortalezas son las que hay que comunicar, ¿cierto? Esas fortalezas son las que tenemos que nosotros tomarlas y hacerlas propias y mensajearlas para que lleguen a ese consumidor final. Em, por supuesto que nosotros, a través del plan de medios, somos el comunicador entre el producto o servicio y, por supuesto, este target que es el público final. Y por eso el plan de medios tiene que tener un diseño que, por cierto, llegue a ese target, llegue a ese consumidor final. Y los canales se relacionan con la tecnología, que permite, por supuesto, transmitirlos, permite también la interacción entre el emisor y el receptor. Los canales pueden ser digitales, ¿cierto? O pueden ser transmitidos en televisión abierta o televisión por cable, ¿cierto? Esos son los canales
por los que se transmite el mensaje. Voy a tomar agua. Estoy un poquito resfriada, así que comprensión con eso, por favor. Entonces, quedamos. Los medios son un conjunto de soportes que poseen características comunes y que se utilizan para llevar un mensaje publicitario unidireccional. Los medios, como dice la definición, efectivamente es unidireccional porque entregan un mensaje, ¿cierto? Entregan ese mensaje que yo quiero transmitir. No entregan el mensaje que el vecino quiera transmitir o que la audiencia quiera transmitir. Entregan el que mi producto o servicio o el mensaje que yo he creado como publicista quiere transmitir. Eso quiere decir la definición, ¿ya? Y por eso se dice que es un conjunto de soportes, porque efectivamente pueden ser medios digitales, medios eh, viales de vía pública, pueden ser medios tradicionales, ¿cierto? Como la televisión y la radio, y pueden haber un sinfín de medios de comunicación que nos permitan llevar ese mensaje que es unidireccional. Unidireccional porque es el mensaje creado por ese publicista o creado por esa marca, producto o servicio hacia una audiencia, hacia un target definido, hacia una audiencia que está definido, hacia un público que puede ser el público objetivo o no. Efectivamente tendría que ser el público objetivo, pero muchas veces tampoco es el público objetivo. Pero sí llega a todas esas personas a través de medios masivos. El impacto. Cada vez que un anuncio entra en contacto con una persona del público. Ese es el impacto. Cada vez que ese anuncio es visualizado, es entregado a esa persona, se le llama impacto. Y también se mide. Se mide de diferentes maneras a través de la audiencia. Se mide en los medios digitales, se mide a través de los clics, de las visualizaciones. Instagram tiene una plataforma espectacular, lo vimos la semana pasada, para poder revisar cuál es el impacto que tiene ese medio, esa publicación, esa historia, ese reel en la audiencia, ¿cierto? Las impresiones es la cantidad de veces que se muestra el contenido digital a un público. O sea, por ejemplo, la publicidad en Google. Nosotros podemos ver a través de Google las impresiones que tiene una publicidad, un anuncio. Lo podemos solicitar, lo podemos pedir, sobre todo si es pagada, ¿cierto? Esas son las impresiones, la cantidad de veces que se muestra al público. Y es súper importante que lo conozcamos, que sepamos cuáles son esas impresiones, porque efectivamente eso es lo que te va a ayudar a decidir qué medio utilizar. Hay otras definiciones y conceptos que están aquí, los tienen ustedes también en su material, como por ejemplo las visitas, el click-through rate, el costo por clic, el costo por acción, ¿cierto? El costo por 1000 impresiones, que son un poquitito más específicas, el costo por punto, la notoriedad y el share, que es la cuota o porcentaje de espectadores que ha visto una campaña. Es súper importante que los separemos, cada uno de ellos, que sepamos de qué se trata, que lo interioricemos, que no lo aprendamos de memoria, pero que sí tengamos conocimiento de estos conceptos cuando nosotros salgamos a hacer campañas, a hacer publicidad para diferentes marcas, productos, servicios. Pero hay otro tipo de conceptos que son más producidos también, em, que hablan de la publicidad que está fuera de casa o la publicidad digital out of home, em,
que habla de la publicidad en vía pública en medios digitales utilizados con fines comerciales ubicados en lugares altamente transitados. Pero ¿por qué es fuera de casa? ¿Y por qué se habla de que son medios altamente transitados? Vamos a ver un ejemplo y luego mi idea, mi intención es que lo hubiésemos conversado y lo hubiésemos interiorizado porque hay varios ejemplos que me gustaría revisar, pero en esta ocasión vamos a ver el ejemplo y luego vamos a revisar la definición para que ustedes puedan entender a qué nos referimos. Ahí viene. Se está cargando. No, se cargó. Denme un segundo, lo vamos a... No, no, no lo puedo ver. Ya, ya denme un segundo, lo voy a compartir desde el mismo... Ahí está. Vamos a saltar esto. Ahí está. Ahí sí. זה שלי. הלו. היי. לא, אני לא יכול לדבר עכשיו. לא, זה ממש לא זמן טוב. סליחה. אני אדבר איתך, ביי. סליחה, אני אעשה את זה. קראתי להביא לך. Where are you from? Brasil. אתה לא יותר מזרח? כן, אני שולח לך תמונה. את יכולה לך לצלם? אני חושב שאני חושב לי כמה דקות. צבע ככה לפי נראה. אני אגיד לך כל הכבוד. שזה צריך לדעת שזה Samsung US a smartwatch that looks like a watch. Bueno, como pueden ver, mis hijos son fanáticos del fútbol. Ya. Bueno, en este ejemplo en particular de Samsung nos muestra la publicidad que existe, ¿cierto? Que es completamente digital. O sea, estamos viendo una pantalla en una vía pública. Esa es una campaña que es completamente digital, pero que está inserta en la vía pública. Y a esa publicidad particularmente se le llama Digital Out of Home, ¿cierto? Porque es una publicidad digital que está fuera de su hábitat,
digital, ¿cierto? Que está en una vía pública efectivamente. Entonces, este tipo de publicidad lo que viene a hacer es a, eh, romper todo tipo de esquemas de la publicidad digital y la coloca efectivamente en un espacio de vía pública, donde habitualmente había publicidades que eran estáticas, ¿cierto? Que eran de gráfica y hoy día la podemos ver en un espacio que es altamente transitado y que es completamente digital. Este tipo de conceptos son nuevos, son relativamente nuevos y vienen a romper esquemas, vienen a generar alto impacto, porque este tipo de publicidad, si bien quizás no tiene un gran impacto en el momento donde ocurre la situación, pero sí hay un alto impacto en los medios digitales que reproducen este tipo de videos donde está esta publicidad, ¿cierto? Y que se transforman finalmente hasta en un comercial, porque puede quedar en redes sociales eternamente nos permite hacer difusión también de cómo la marca está adaptándose también a estos nuevos desafíos de los medios digitales, ¿cierto? En la planificación de medios, todo es susceptible de ser medido. Efectivamente, cuando nosotros planificamos esta grilla, este plan de medios, donde vamos a tener diferentes medios con diferentes días de la semana donde va a estar publicado, nosotros sí o sí tenemos que medirlo para entregarle al cliente una respuesta de si su inversión en el medio en particular va a ser rentable o no, ¿cierto? Y esta pregunta todos nosotros debemos hacerla, no porque yo vea de que ese medio digital está haciendo el boom, la moda, va a ser el medio más rentable para el producto o servicio, ¿cierto? Porque primero hay que conocer el producto o servicio y el target para poder identificar si ese medio efectivamente cumple con la rentabilidad esperada por el cliente. Nuestro deber como planificadores, al momento de crear este plan de medio, es manejar todas las variables que lleven al éxito esta campaña, este plan de medio. Sin duda, el plan de medio no lo es todo. Sin duda, el plan de medio es quien va a llevar al estrellato nuestra campaña publicitaria. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de manejar todas las variables para que esta campaña finalmente sea exitosa. Si yo tengo una campaña absolutamente creativa, con un mensaje muy directo, muy potente, pero el plan de medios fracasa en elegir los medios que no son los adecuados, obviamente la campaña completa va a fracasar. Por lo tanto, la eficacia y la eficiencia de este plan de medios debe ser medible, debe ser cuantificable, debe ser un plan de medios que contenga todos los requisitos para que esas variables sean exitosas, ¿cierto? Em, y por supuesto, este plan de medios también debe tener toda la información necesaria en cuanto a visibilidad, en cuanto a frecuencia, en cuanto a alcance, ¿cierto? En cuanto a que los medios de comunicación digitales lleguen a ese grupo objetivo, tengan el alcance correcto, ¿cierto? Y para eso, el mejor compañero, sin duda, para este plan de medio es el calendario. Y es el calendario eh, que se debe tener para poder eh, magnificar el alcance de cada uno de estos medios digitales. Y como ustedes pueden ver ahí, esta grilla que yo les decía, que esta sabanilla gigante que similar a una carta GAN, ¿cierto? Antiguamente se llamaba carta GAN, bueno, que la carta se sigue utilizando para diferentes tipos de proyectos, para diferentes tipos de actividades, pero en medios de comunicación se llama grilla.
Podemos ver los diferentes medios digitales, como por ejemplo la web, el email, Facebook, Twitter, Instagram, radios y por supuesto las semanas y los meses. También pueden ser por días, pueden ser solo por meses, pero este es un ejemplo general de una grilla em, más estándar. Yo les voy a dar ejemplos de grillas que son un poquitito más movibles, sobre todo en el área del turismo que es distinta. Pero lo importante es que los elementos que deben haber en una grilla sea las fechas, pueden estar en semana, en días, pero tienen que estar en meses, obviamente, para poder identificar si van a haber cambios de un mes a otro, cuántos meses va a estar la publicación en el medio digital. Deben estar los medios que se van a utilizar. Tiene que haber un espacio también para comentario, ahí donde dice estrategia, obviamente tiene que ser qué es el elemento que va a ir específicamente en ese medio de comunicación. Y también es importante que vayan imágenes. Y ahí también les voy a mostrar ejemplos de cómo podrían ser esas grillas diferentes para que también generen un impacto. También es importante que al momento de plantear una campaña publicitaria, debemos pensar estratégicamente cómo vamos a desarrollar el plan de medios junto con sus costos, ¿cierto? Y por supuesto esos beneficios que va a tener ese medio de comunicación digital para nuestro plan de medio y por supuesto para nuestro cliente. El planificador, que somos nosotros, debe tener un criterio para planificar los medios y ese criterio, ese plan de trabajo de este planificador, se enredan un poco los conceptos, pero el planificador debe tener un plan de trabajo. Por eso es un planificador, porque tiene que planificar la forma en que va a desarrollar este plan de medio. Y primero, por supuesto, hay que definir los objetivos de este plan de medios. Hay que analizar ese target que viene ya estudiado de la estrategia de marketing, ¿cierto? Viene un target definido, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar ese target, identificar dónde lo vamos a encontrar, en qué medios lo vamos a encontrar, plantear una estrategia, definir los formatos, si vamos a utilizar Instagram, en qué formato vamos a encontrar a la audiencia, la vamos a encontrar en Reels, las vamos a encontrar en historia, las vamos a encontrar en publicaciones, ¿dónde los vamos a encontrar? Y por supuesto, buscar esos medios idóneos para poder hacer la publicidad, los canales adecuados y por supuesto, asignar un presupuesto para esa campaña, fijar los tiempos de trabajo, fijar los tiempos en que se va a hacer la primera publicación, la segunda publicación, la tercera publicación y así hasta completar la campaña. Y por supuesto, eso no termina ahí cuando la campaña termina. Termina cuando se analizan los resultados, ¿cierto? Tenemos que analizar si esos resultados llegaron efectivamente a un público objetivo, si aumentamos las ventas, si era el objetivo de la campaña, si el objetivo era generar interacción, si el objetivo era generar nuevos seguidores, ¿cierto? Todos esos análisis se deben realizar al momento de planificar, de llevar a cabo un plan de medios como el que, bueno, como todos los planes de medios, ¿cierto? En general. También al momento de planificar debemos elegir los medios que se van a usar según, ¿cierto? Lo que yo decía de los objetivos que tiene la campaña. Si mi objetivo, por supuesto, es vender, los medios digitales que se deben usar finalmente te deben llevar a una plataforma de venta, a una plataforma donde sea factible el poder hacer la compra. Si es una venta en línea, si es una venta física, también necesitamos de que
el medio digital me lleve los clientes a la tienda física, ¿cierto? Que haya una atracción ahí en ese medio en el que mi cliente diga, efectivamente, yo quiero llegar a hacer la compra. Asignar un presupuesto para cada medio, conocer el impacto deseado, usar diferentes indicadores que los vimos también en los módulos anteriores. Y por supuesto, tener un control del plan para poder hacer todas esas correcciones que son necesarias antes de, por supuesto, terminar la campaña o hacer las correcciones antes de que la campaña salga al aire, ¿cierto? En la planificación hay que tomar decisiones, hay que saber si vamos a utilizar diferentes estrategias para avanzar en esta campaña. Hay campañas, como yo les mencionaba adelante, que son de tiempo continuo, que duran 6 meses, un año, ¿cierto? Y que uno le va inyectando diferentes timing a esta campaña. Por ejemplo, si yo quiero que la campaña durante todo el año sea una campaña, por ejemplo, la de DAV, una campaña que es, no sé, pues dura un año completo, pero no sé, en abril voy a inyectar una nueva línea de productos, por lo tanto, ahí voy a hacer pulsing porque efectivamente quiero que dentro de la misma campaña yo inyecte un producto nuevo, por lo tanto, en abril voy a inyectar mayor publicidad en tal medio porque necesito que se dé a conocer dentro de la misma campaña, dar a conocer un producto, por ejemplo. Hay diferentes conceptos como el flighting, útil para campañas de mantención de marca, como por ejemplo la de Red Bull, que va y viene, ¿cierto? Pasa por 2 meses, para 2 meses, vuelve a aparecer por 2 meses más, desaparece por 2 meses, aparece por 3 meses, sobre todo en época estival. Eh, También está la de goteo, donde tengo un periodo un poco más largo de tiempo y tiene que ver también con la estacionalidad. La de goteo se da mucho en turismo porque tiene que ver con las temporadas, con la temporada de verano, ¿cierto? La de invierno, las vacaciones, efectivamente. Y en turismo efectivamente se da una campaña de tiempo continuo con goteos de temporadas que son las más fuertes, donde nosotros necesitamos que haya más presencia, sobre todo en medios digitales, ¿cierto? Y la de concentración es una campaña en un tiempo un poco más determinado, un poco más corto, durante un año, en un periodo de tiempo que es que más es corto y más concentrado, como dice la palabra. Es preciso, es puntual, es para una campaña que es, que es fuerte en el sentido de que la información que se entrega es potente durante un tiempo determinado, pero obviamente lo que se busca aquí es optimizar la inversión publicitaria en ese espacio específicamente. Vamos a pasar a la siguiente. Les decía yo en un principio que íbamos a revisar la clasificación de los medios cuando eran pagados y eran gratuitos. Gratuitos, yo lo llamo más un poco orgánico, porque lo orgánico es cuando se va generando una interacción, ¿cierto?, entre el usuario y la marca o el producto o servicio, y se va generando una reciprocidad entre ambas partes de forma gratuita, ¿ya? O se llama orgánico. Em, y aquí me hubiese gustado que estuvieran conectados para que fuéramos viendo y cuál imagen corresponde a cada una de la clasificación de los medios que son pagados y gratuitos. En los medios masivos, que son la televisión y la radio, bueno, la principal característica es que generan posicionamiento, el control de la campaña es escaso debido a su masividad, perdón, a su masividad. La publicidad puede cambiarse con mucha rapidez, así. ¿Por qué? Porque efectivamente la radio te permite también jugar un poco con esto de ser masivo, ¿cierto? Con esto de llegar a muchas personas. Los costos de medios masivos como la TV y la radio, por lo general son altos.
sobre todo en la televisión, porque se clasifican por franja horaria, ¿cierto? Entonces tú como cliente obviamente vas a querer estar en la franja horaria que tiene mucha más cantidad de público, esa es más cara obviamente que las franjas que son con horarios que son un poco con menos cantidad de audiencia, ¿cierto? La radio en general es un poco más económica, también tiene franja horaria, pero la diferencia con la televisión es que se puede georreferenciar, ¿cierto? Porque las radios tienen radioemisoras en cada uno de los territorios, en cada una de las regiones, por lo tanto es más fácil, obviamente, seleccionar dónde yo quiero que se reciba mi mensaje. Y por lo tanto, eso también tiene un costo que es más económico porque la cantidad de público al que impacta también es menor, ¿cierto? Si yo tengo una radiofrecuencia a nivel nacional, obviamente va a ser un poco más elevado el costo, pero si yo tengo radiofrecuencias que son regionales o que son comunales, obviamente esos costos van a ser mucho más bajos. No quiere decir de que de que no sea un buen medio, pero dependiendo del producto o servicio, obviamente va a ser un medio que me sirva o no me sirva, ¿cierto? Dependiendo del producto, del target al que yo quiero llegar. Los medios impresos hoy día están cada vez menos utilizados, pero efectivamente, si nosotros tenemos un producto o servicio al que yo voy a llegar sí o sí, porque ahí está mi grupo objetivo. Yo sé que está mi grupo objetivo, obviamente voy a invertir ahí, ¿cierto? Em, Tenemos un poco más de flexibilidad de espacio, ¿cierto? También los medios impresos tienen una mayor credibilidad, sobre todo que los medios digitales. También, igual que la radio, se puede segmentar por zona geográfica, podemos limitar también las impresiones de la publicidad. Publimetro, por ejemplo, era un medio en el que sí se podía segmentar geográficamente. Las portadas falsas también se utilizan mucho en regiones. Esas portadas falsas que de todas maneras venden mucho a la hora de entregar un mensaje. Y también los costos son un poco más altos también porque hay que hacer la impresión, ¿cierto? Y también cada uno de estos medios cobra por la circulación de su medio. Cobra por la cantidad de impresiones que realiza. Que también, por supuesto, así como la televisión, la radio, los medios escritos, impresos, son pagados, ¿cierto? Em, los medios como la vía pública, que son medios exteriores, son medios que hay muy poca escasez de segmentación geográfica, totalmente asociado con la georreferenciación, ¿cierto? Con la demografía, porque están en vía pública y obviamente son de cobertura y alcance un poco más reducido, ¿cierto? Porque están en una zona geográfica definida. Los valores referenciales son totalmente distintos en cada una de las regiones, sobre todo en las regiones metropolitanas, hablo de a nivel nacional e internacional, los medios de vía pública efectivamente son mucho más caros que en regiones y en las capitales regionales, ¿cierto? Por lo tanto, también son pagados y son eh, medios que tienen un costo mucho, la inversión en estos medios de vía pública obviamente son mucho más altos. Em, los medios digitales, como ya hemos visto que hay varios medios digitales que nos permiten entregar información
de nuestro producto o servicio, que también hay pagada y hay gratuita, ¿cierto? Ustedes ya conocen las que son pagadas, ya las hemos revisado, ¿cierto? Están los mails, las redes sociales, ¿cierto? Facebook, Twitter, TikTok, eh, y otros medios que nos permiten pagar, ¿cierto?, por hacer nuestra publicidad. Eh, lo bueno y lo importante de los medios digitales, que lo hemos revisado también en otras clases, en otros módulos, tiene que ver con el bajo costo del retorno de la inversión, ¿cierto? O sea, si yo invierto eh, en estos medios digitales, mi retorno por la inversión en cada uno de estos medios es alto. Entonces vamos a tener un gran retorno de esa inversión que nosotros estamos haciendo. Y eso es súper importante porque en comparación con los otros medios, obviamente el medio digital me está rentando mucho más que los otros medios. El costo por contacto es mucho más bajo, ¿cierto? Esas conversiones que se realizan también en los medios digitales nos está dando un ROI que es mucho más importante y que obviamente eso en la estrategia comercial nos va a servir mucho para poder vender esos medios digitales. Sí hay que saber utilizarlos, conociendo bien a nuestro target, sabiendo dónde lo vamos a encontrar, en qué medio digital lo vamos a encontrar. Y un medio que es poco conocido, que de hecho se llama no tradicional, como los BTL, como los street marketing, son publicidades que están fuera de todo tipo de norma, que no son más creativos que los medios tradicionales, ¿cierto? Entregan mensajes que son súper específicos, son muy creativos, como les dije, y también son rentables para grupos pequeños de personas. Los below the line son medios de vía pública no tradicionales que son utilizados para un grupo pequeño de espectadores, ¿cierto? Eh, Antiguamente los below the line también eran de bajo costo, eran aplicaciones en el territorio, en la vía pública, de muy bajo costo, mucha pegatina, mucho arte en la vía pública, ¿cierto? Mucho dibujo, mucho grafiti. Hoy día ya se ha convertido no en un below the line, sino que un poco más alto en costo, pero con un impacto altamente probado y muy grande al costo por contacto. Porque hoy día estos below the line no solo quedan en una zona geográfica, sino que también se graban, se reproducen, se sacan fotografías y se van mostrando a través de los mismos medios digitales, ¿cierto? Y hace que estas reproducciones también valgan, por supuesto, y hoy en día eh, estos medios no tradicionales eh, vienen a romper un poco los esquemas y a involucrarse con los medios digitales. Vienen a hacer un enlace entre lo que pasa en una vía pública y son transmitidos a los medios digitales. Em, Aquí hay una gráfica súper clara de cómo se divide la distribución de los medios que son ganados, los pagados y los propios. Los propios hablamos de las webs, ¿cierto? Las landing page, los social media, los blogs, ¿cierto? Son eh, muchas veces propias en el sentido de que son de la marca, ¿cierto? Son propias de entregar información un poco más seria, ¿cierto? Eh, y lo que vienen a hacer ahora los ganados son todas las veces que se comparte la información del producto o servicio de la marca, ¿cierto? A través de los mismos usuarios, haciendo hashtag, haciendo las menciones, ¿cierto? Colocando opiniones en los mismos blogs. Y hablando del producto o servicio de la marca. Esos son todos los que son ganados. Y los que son pagados ya hablamos propiamente tales de la publicidad, de lo que son los anuncios, de los mismos influencers, ¿cierto? De todos los patrocinios también y de todo lo que se paga para lo que se paga para comunicar el producto o servicio, ¿cierto?
Los medios ganados, entonces, en resumen, se consideran los medios que son logrados, ¿cierto? Por las buenas acciones, por ese like que le damos nosotros a esa campaña de publicidad, a ese contenido que tiene creatividad y que lo utilizamos para nosotros generar información, entregar información, pero también para hacer esto de reciprocidad entre el usuario, ¿cierto? Y la marca. Nosotros, a más likes que nosotros recibimos, más visualizaciones también tenemos, ¿cierto? Los medios pagados se utilizan para generar la presencia en los medios, en la web en general. Se emplean estas campañas que son pagadas, ¿cierto? Sobre todo en los motores de búsqueda, que lo mencionaba yo en el módulo anterior también, donde Google es una excelente herramienta para generar posicionamiento en la web. Y los medios propios pueden ser también medios que son pagados, podemos nosotros pagarlos, pero siguen siendo propios, propios de la marca, propios de nuestro canal. Muchas veces hay marcas que tienen sus propios canales en YouTube, que tienen sus propias redes sociales y con eso mismo generan contenido y generan también de que vayan ganando like, que vayan ganando audiencia a través de los medios propios. La elección de cómo tú vas a hacer la estrategia como planificador es netamente de ese planificador, ¿cierto? A través de qué estrategia va a utilizar. Probablemente va a usar de estos tres tipos de medios, probablemente va a ocupar uno. Eso es algo que lo tiene que ver el planificador, lo tiene que revisar con su estrategia, porque efectivamente, dependiendo del producto o servicio o marca, es el tipo de medio que va a utilizar. Las características que tiene que tener el plan de medios digital son 5 características que son primordiales para poder llevar a cabo un plan de medios que sea exitoso. Tenemos que entender que el plan de medios es la respuesta a la necesidad que tiene esa marca, producto, servicio de llegar a un público objetivo. Lo que el objetivo final, ¿cierto? Es que llegue ese mensaje. Por eso tengo que conocer al cliente, tengo que conocer este producto o servicio y tengo que conocer al target porque soy el nexo entre ambos, ¿cierto? Es que el medio por el que yo voy a llegar a ese cliente, a ese target, a ese consumidor final, ¿cierto? Y las características que debe tener este plan de medio digital eh, tiene que tener concentración, ¿cierto? Pocos anunciantes concentran la mayoría de la inversión. Por esta razón, la democratización del Internet ha favorecido a las pymes y a otros negocios en cuanto al acceso a las acciones publicitarias. Entonces, la concentración del anuncio tiene que ser tiene que ser el eje principal de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Las acciones publicitarias de el plan de medios tiene que concentrarse, ¿cierto? Tiene que ser concentrada en qué medios, en qué momento, en qué lugar, en el qué, cómo y cuándo y dónde voy a encontrar esa comunicación. La estacionalidad se invierte más en determinados momentos del año. Hablábamos hace un rato cuando decíamos qué decisión vamos a tomar. Vamos a tener una campaña de tiempo continuo, vamos a tener un pulsing o una concentración, ¿cierto? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Elegimos en qué momento del año vamos a utilizar esa comunicación, ¿cierto? Esa es la estacionalidad. En el caso del turismo, y yo vuelvo a reiterar la expertise que tengo, nosotros utilizábamos campañas de tiempo continuo, porque necesitábamos que durante todo el año estuviéramos presentes en los medios digitales y en los medios tradicionales. Tenemos que estar todo el año. Pero efectivamente, el turismo es por estación. Dependiendo de la zona geográfica,
es por estaciones, hay otros destinos que son durante todo el año, pero efectivamente hay destinos que son de invernada y estivales, ¿cierto? Y por lo tanto nuestras campañas tenían que tener estacionalidad. Y así es como se los voy a mostrar yo a continuación. Otra característica que tiene el plan de medios digital es la sensibilidad. Cualquier cambio económico afecta la inversión publicitaria y no solo económico. También en el caso del turismo, la crisis sanitaria que tuvimos en el 2020 afectó efectivamente a toda la inversión publicitaria que tenía que ver con turismo, porque nosotros tuvimos que dejar de hacer publicidad, tuvimos que eliminar completamente la publicidad del turismo porque el turismo fue el principal agente movilizador del virus del COVID. Por lo tanto, la gente no quería ni siquiera escuchar la palabra turismo. Y para eso, nosotros tuvimos que utilizar la sensibilidad para poder bajar muchas campañas y para poder readecuar también muchas campañas. Ya no estábamos trabajando con el ven a vernos, sino que, ok, mejor cuídate. Y tuvimos que hacer un cambio en quédate en casa, porque era ven a vernos y el otro era quédate en casa. Tuvimos que hacer un cambio en la inversión publicitaria porque efectivamente había una crisis que nos estaba afectando y que teníamos que adecuarla. La desigualdad, la inversión de un medio u otro es diferente. Es lo que hablábamos recién. No todos los medios tienen el mismo valor, no todos tienen la misma inversión. Por lo tanto, la televisión puede ser muy cara y tener muy poco impacto. Los los medios digitales pueden ser muy económicos, pero tener un alto impacto. Hay mucha desigualdad en los medios. Y eso nosotros como planificadores tenemos que tenerlo muy claro al momento de saber qué medios vamos a utilizar, ¿cierto? Y cómo también se compensan unos con otros. Y la importancia, otra característica es la importancia de los medios no convencionales. Hay una constante búsqueda de nuevos canales. Lo que les decía al principio, el target se mueve, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar conscientes de que esa marca también busca moverse, esa marca también busca estar a la vanguardia, por lo tanto nosotros tenemos que estar también siempre sintonizándonos con estos medios nuevos que están apareciendo y que son no convencionales. Hoy día los medios digitales pasaron a ser un medio convencional, un medio que es el que hay que utilizar para hacer campaña. Si Target está ahí, ¿cierto? Hoy día, mañana probablemente van a aparecer otros medios. Y nosotros tenemos que estar siempre conectados con eso para poder planificar bien. Si mi marca no está en el medio que está en la vanguardia, que está hoy día pegando fuerte, me van a cuestionar el por qué ese medio no está, por qué ese medio digital o ese medio no convencional o convencional no está en mi planificación. Tenemos que estar en constante movimiento junto con los medios. Y yo les traigo algunos ejemplos para que revisemos grillas. Como yo les decía, no todas las grillas son iguales. Hay grillas que son diferentes y que tienen diferente. El contenido va a ser siempre el mismo. En este caso, nosotros hicimos un festival que se llama Rock en Conce durante del año 2015, que lo llevamos a cabo. Y a medida que pasaron los años, obviamente, la forma de comunicar que existía este festival fue cambiando. También fueron cambiando los formatos. Hoy día hay que se realizan, no solo Rock en Conce que se realizan en Concepción, sino que también se hacen en diferentes destinos, ¿cierto? Y en este caso había uno en Saltos del Laja. Y se hizo una grilla de solo unos días antes del festival. O sea, no se hizo una grilla meses porque la idea era de que los visitantes que llegaran al lugar
fueran de localidades muy cercanas, que fuera un festival para la gente de esa localidad, que fuera un festival que moviera público con pernoctaciones, pero que también el enfoque principal era que la gente que llegara al Rock en Conce en Saltos del Laja específicamente fuera de ahí, para que la comunidad también se viera integrada en este festival, ¿cierto? Y ahí se hicieron diferentes acciones, ¿cierto? Donde uno va... donde uno va colocando el grupo objetivo, ¿cierto? Donde vas colocando el horario de las publicaciones. Esta es una grilla de un medio propio, porque si se fijan, son publicaciones que se hacen en Instagram. Entonces, es un medio propio, muy orgánico, sin costo, porque esto no tenía recursos para realizarse, pero sí se hizo con un medio propio, muy orgánico. Esta otra grilla, como les mencionaba, es la de este mes, particularmente de Instagram, donde lo que se hace también muy orgánico, se comparte publicaciones de de los mismos empresarios turísticos que tienen información y lo que hacen en Instagram es compartir el contenido. Está la foto, también yo les mencionaba en las diapos anteriores de lo importante que es colocar la fotografía también, colocar el post, colocar el estado en el que está, el destino, la experiencia, y en Facebook es bastante similar. Ahora, la diferencia es que, claro, en el Facebook se puede colocar mayor información, pero es bastante similar. Esto es ejemplos em, de publicidad en medios digitales orgánicos, no son pagados, ninguno de estos. Y acá está el de Chile Travel, en el que este sí es pagado, este no es orgánico. Y ahí sí. También esta es otra forma de presentar la grilla, ¿ya? Está la imagen, ¿cierto? Está la información que debe ir en el post, están las fotos que deben ir en el post, aquí se coloca la zona centro, ¿cierto? El formato que es un tipo de carrusel, donde van estas 4 fotografías, van los hashtags, va la información, ¿cierto? Lo mismo para las otras publicaciones. Aquí no hay fechas, no sé si en la última vienen las fechas, sí, solamente es marzo, pero no salen las fechas. Debe haber una que sí salgan las fechas, no la tengo acá, pero debe haber una que salgan las fechas de publicación del mes de marzo. Eh, Nosotros cuando lo hacíamos en la región del Biobío, eh, a- colocábamos todos los martes a hacer publicaciones. Después cambiábamos porque sabíamos de que, por ejemplo, los martes publicábamos, no sé, salidas, escapadas de fines de semana. Los viernes colocábamos vida nocturna, ¿cierto? Vida bohemia en Concepción. Elegíamos el día para poder hacer las publicaciones. Este es de Chile Travel y este es de Chile Studio. Sí, bueno, la diferencia está en que Chile Travel es el contenido internacional, esa es la gran diferencia, y Chile Studio es nacional. Todo lo que es Chile Travel es campañas internacionales y lo que es Chile Studio es campaña nacional. Y también lo mismo, el mes de marzo, ¿cierto? Los conceptos, las imágenes, ¿cierto? A quienes etiquetamos, el formato también, siempre se tiene que colocar en qué tipo de formato tiene que ser publicado, eh, por supuesto el lugar, todos los datos que son importantes gráficos para la publicación. Ahora, sí existe una grilla con un calendario. Ahora, en turismo todos los meses
son diferentes porque son según la estación del año. Pero a grandes rasgos yo les quería mostrar que no todas las grillas son iguales, que no todas las grillas son estructuradas y que pueden haber variaciones según lo que el cliente necesite. En este caso, el turismo es muy gráfico. El turismo tiene que venir mucha imagen, porque la imagen habla prácticamente por sí sola. Hay poco de usar la creatividad en cuanto a mensaje en imagen, pero sí hay mucho de información. Hay mucho de información porque el cliente está buscando efectivamente mayor información en ese contenido. Espero que les haya servido esta clase. Nos vemos la próxima y última clase, donde vamos a revisar el último módulo de este curso. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao.